Hermosa noche tengan todos ustedes. Gracias damos al Señor por este tiempo que estamos reunidos aquí. La casa CFC Avivamiento les saluda y bendecimos sus vidas. Gracias por estarnos acompañando cada vez. Y hoy tenemos este lunes hermoso donde estamos con tiempos de Biblia, con tiempos de discipulado, con tiempos de escudriñar un poco, de aprender un poco. Y en esta noche, ustedes vieron el flyer, se llama Misterios de la Vida. Se van a sorprender por qué hablamos de misterios de la vida que cada persona podemos estar pasando o vamos a llegar a pasar o ya pasamos algunos misterios. ¿Por qué misterios? Porque no pensábamos jamás que algo así nos pudiera pasar. No pensamos jamás que algo así pudiéramos vivir. No pensamos que algo así pudiera sucedernos a nosotros. Pero todos aquellos que están pasando algo, pasaron o van a pasar algo, esta palabra va a ser de grande rema para sus vidas, para seguir delante. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, esta palabra, este discipulado, Señor, que hoy llevamos, Señor, de los asuntos, Señor, de nuestra vida aquí en la tierra, basado, Señor, en los sucesos bíblicos de los que pasaron, Señor, los hombres santos tuyos, Señor, en los tiempos antiguos. Te damos gracias, Padre, porque toda escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, Señor, para exhortar, para reprender, pero también para plantar y edificar. Por eso hoy, Padre, te damos gracias a ti, mi Dios, por esta palabra que nos das y por cada persona, Señor, que se irá conectando en esta noche, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Amén. Dios hablándonos por medio de este proverbio acerca de fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. A veces nosotros tiramos más en apoyarnos en nuestra propia opinión, lo que nosotros pensamos o creemos o nos hacen creer. En muchas de las ocasiones nos hacen creer cosas que realmente no son. Nos hacen creer cosas que realmente no tienen ninguna verdad. Nos hacen creer algo que nosotros vivimos como esperanzados a algo que nos hicieron creer que es como si fuera una verdad y crees tú que tal cual te hicieron creer, así va a suceder, así va a pasar. Pero la Escritura habla que fíate de Jehová con todo tu corazón y de lo demás dice, no te apoyes en tu propia opinión. Porque yo puedo tener la opinión de ti, de que tú vas a hacerme gran bien. O tú puedes tener una opinión de que te hicieron creer y que tienes una opinión de que alguien te va a hacer un gran bien. Pero de repente puede suceder algo. De repente puede suceder algo. Como dicen por ahí, de repente, ¡zas!, la puñalada en la espalda. Esto lo padecen muchos pastores. Muchos pastores padecen la puñalada en la espalda de aquellos líderes que los tienen como líderes, que están como líderes y de repente les dan una puñalada en la espalda. Y no quiero entrar solamente al punto de los pastores, pero normalmente se da que de repente le dividen la iglesia, que de repente sacaron un grupo de personas de la iglesia y se la llevan. Ahora, nosotros como personas
individuales, como personas comunes, que no tenemos ministerio, que no somos en muchas ocasiones ni siquiera de una congregación, de una iglesia, podemos estar pasando o estemos expuestos a pasar una situación donde nos vendieron una mentira, donde nos vendieron y nos hicieron creer algo que tú lo dabas por certeza, que lo dabas por hecho, que así iban a ser las cosas, y resulta que al llegarse un determinado tiempo, tú te das cuenta que las cosas no eran como te las pintaron. No era como tú creíste que podrían llegar a ser. La confianza que depositaste en tal o tales personas viene a ser una total controversia, completamente diferente a lo que tú pensaste que podía ser. Por eso Proverbios habla acerca que te fíes de Jehová. ¿De quién? De Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo creo que así van a salir las cosas. Estoy seguro que así van a salir las cosas. Creo que todo me va a salir perfecto. Pero mira, nada de eso. Todo viene saliendo contrario a lo que tú pensabas que iba a salir. Todo viene saliendo contrario a lo que tú creías que, digamos, legalmente o emocional o por derecho iban a salir las cosas como tú pensabas que iban a salir. Pero resulta que al pasar un tiempo y se manifiesta aquello que tú pensabas que jamás podía ser, y de repente dices tú, ¿cómo me ha pasado esto? ¿O cómo me hacen esto? Cuando tú tenías toda la confianza en tal persona. A todos nos ha pasado. En algún momento hemos tenido confianza en alguien, sea en la esposa, el esposo, en un compañero en trabajo, un empleado, un hermano, un amigo. Y tienes toda la confianza en tal persona que dices tú, en tu propia opinión, que estás confiado en lo que tú crees que va a ser, en tu propia ¿qué? Opinión. Por eso dice, no te apoyes. Te estás apoyando en tu propia opinión, en lo que crees que va a ser, cuando te das la sorpresa que lo que creías no es nada de lo que creías. Amén. Las cosas son totalmente diferentes a las que tú pensaste. En lo que tú creías, en lo que tú pensabas que iba a ser, sucedieron las cosas totalmente mal. Como dicen por ahí, nunca creí que esto pasara. Nunca creí que las cosas marcharan de tal manera que yo daba por hecho que las cosas no iban a ser así. Sí, porque te estabas apoyando en tu propia opinión. Mas no te fiabas de Jehová con todo tu corazón. Amén. Hay un suceso en la Biblia que a uno de los reyes le pasó algo tan tremendo como lo que está hablando Proverbios 3:5. Que él, teniendo un hijo, confió en su propio hijo. Oye, pues ¿quién no va a confiar en su hijo? Si yo te pregunto a ti, ¿confías en tu hijo? Tú no me vas a decir, yo no confío en mi hijo. Tú me vas a decir, yo confío en mis hijos. Yo confío en mi hijo. Eso es lo que tú me vas a responder. Y con todos, digamos, seguridad y sentimiento de padre o de madre, tú me vas a responder con certeza, yo confío en mi hijo. ¿Por qué? Porque si no confías en tu hijo o en tus hijos, ¿en quién más vas a confiar?
Amén. ¿En quién más podrías confiar aparte de tus hijos? Pues no hay quien tome el lugar de un hijo. No hay quien tome el lugar de una hija como para confiar. Pero ahí entra la palabra de Proverbios 3:5, que te fíes con todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia opinión. Este rey, dice la escritura, que tenía un hijo llamado Absalón, y quiero que me acompañe allá. Dice que el rey David, cuando recibió a su hijo Absalón, en 2 de Samuel 14:33, dice la escritura, mire de quién estamos hablando, de un hijo que tenía el rey David. Dice que cuando vino Absalón al rey David, lo recibió de esta manera. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey, ¿qué dice? Besó a Absalón, besó a su hijo. El rey David recibió a su hijo como tal era, con toda la confianza, con todo el amor. Pero más adelante dice, que ahorita lo vamos a ver, que el proverbio de 3:5 se vino cumpliendo, en que el rey David, aunque era el rey David, no se fió, o más bien, no confió, no puso su confianza plena y completamente en Jehová. No se fió completamente en Jehová, sino que él en su propia opinión pensó que estaba recibiendo a un hijo fiel. Cuando el rey David recibió a Absalón, él pensó que su hijo Absalón le era fiel, que jamás este hijo lo iba a traicionar, que jamás este hijo iba a darle la espalda y querer derribar o derrocar a su propio padre. Cuando él lo recibió, dice que lo recibió. Y cuando vino aquel hijo, Absalón se inclinó a tierra y el padre lo besó. Eso da una escena de mucha confianza de parte del padre David al hijo Absalón. De mucha confianza, de plena confianza. ¿Quién no hace esto con un hijo o con una hija? Todos lo hacemos. Todos confiamos en nuestros hijos. Es la naturaleza de nosotros como padres confiar en nuestros hijos. Es la naturaleza. Pero ¿estás seguro que ese hijo te va a ser fiel? ¿Estás seguro que ese hijo te va a salir con buenas cuentas? ¿Estás seguro que ese hijo no te va a dar la puñalada en la espalda? Hay hijos que lo hacen. Hay hijos que nomás tienen la oportunidad, le dan de puñalada al mismo padre que ha confiado en ellos. Para que podamos ver esto, dice ahí que en 2 de Samuel 14:33, lo que estamos leyendo, que así recibió el padre David a su hijo Absalón. Pero ¿qué pasó con Absalón? ¿Dónde pues se cumple el proverbio 5, el proverbio 3:5? Pásese al 15, dice en el 15 ahí, del mismo 2 de Samuel, estamos en 2 de Samuel 14:33, de ahí pásese al 15. ¿Qué pasó entonces con Absalón? Dice la Biblia que Absalón, cuando ya
se hizo fuerte, porque primero llegó humillándose delante de su padre. Hay hijos que cuando no tienen nada se humillan delante de los padres, pero cuando ya agarran fuercita, cuando ya creen que las pueden todas, mira, ¡pau!, sobre su propio padre o sobre su propia madre. Dice la Biblia en el 15:1, aconteció después de esto, ¿de cuándo? De cuando David recibió a Absalón y lo besó. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué quiere decir? Que empezó a agarrar sangrita, empezó a hacerse fuerte por el respaldo de su padre, porque él no lo hubiera podido hacer por sí solo. Por el respaldo del rey, que era su padre, él empezó a hacerse fuerte. Él empezó a tener carros y caballos y gente que corriera delante de él. Es decir, se hizo jefe de gentes, se hizo dueño de cosas, porque el padre lo respaldaba. Pero cuando él se hizo fuerte, porque así hay hijos que nomás se sienten fuertes cuando el padre o la madre les delega autoridad, les da, les confía, ellos sacan después sus uñas. Mira aquí qué pasó. Dice la Biblia que cuando Absalón se hizo fuerte, dice, y que tenía carros y caballos, dice en el 2, y se levantaba Absalón de mañana. Eche a ver un vistazo que empezó a hacer Absalón. Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que venía a pleito y venía al rey, no venían a Absalón, venían ¿a quién? Al rey, no a Absalón. Y venían, traían pleito y venían al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Deseaba poder. Ya empezaba él ponerse al frente de toda la gente que venía a juicio al rey. Él le salía al frente para él darles resultado, darles respuesta, juzgar entre ellos. Y así Absalón no dejaba que el rey hiciera su trabajo y el pueblo viniera al rey. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Estaba ya sublevándose en contra de su propio padre, queriendo ser el juez. Por eso él dijo, decía Absalón, ¿quién, dice la Biblia, quién me pusiere? Qué tremendo, ¿no? ¿Quién me pusiere? Dice en el 4, por juez. O sea, él quería juzgar a Israel. Y él no dejaba que la gente llegara al juez que Dios había puesto. Esto es a David. Y empezó a retener a la gente, que ya David ya no recibía gente, ya no recibía los pleitos, ya no recibía las situaciones que estaba pasando entre la gente en su reinado, sino que estaba uno llamado Absalón, y que era hijo del rey, el que estaba sublevando a su padre. ¿Por qué lo empezó a hacer? Porque por el mismo padre él había alcanzado poder. Por el mismo padre él había alcanzado a ser grande. Por el mismo padre llegó a tener lo que tuvo. Y no por su propia cuenta, sino por su padre. Así
Así estaba pagando a Absalón a su padre, cuando su padre lo recibió y lo besó y lo hizo grande. Así estaba pagando de tal manera que empezó a sublevar a su padre. Él decía en el 4, ¿quién me pusiere por juez en la tierra para que viniesen a mí? Decía, ya no a mi padre, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. ¿Quién lo puso por juez? ¿Quién? El padre nunca lo puso por juez. Él solo a escondidas del mismo padre estaba haciendo esto. Y aconteció, dice en el 5, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Escuche bien, cosa que el rey no hacía. ¿Está entendiendo esto? Lo que dice en el 5. Cuando venían al rey, el rey no los levantaba y los besaba. El rey David no lo hacía, pero Absalón sí lo hacía. ¿Con qué fin? Dice en el 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Cómo? Lo hacía con alevosía, con ventaja, lo hacía con un interés de ganarle la posición a su propio padre. La confianza que podamos nosotros depositar aún en nuestros propios hijos, escuche, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tienes que cuidar en quién confías. Tienes que cuidar en quién estás depositando tu confianza. No vaya a ser que te dé la puñalada en la espalda, aunque sea tu hijo. Después de esto que hacía Absalón, dice la Escritura, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, por su propia cuenta lo hizo, dice la Escritura en el 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Él mismo mandó decir a todas las tribus de Israel que cuando oyeran la trompeta dijeran, Absalón reina en Hebrón. Él estaba queriendo tomar el reinado de su padre, derrocar a su propio padre. Qué cosa tan tremenda, un hijo sublevando a su propio padre, un hijo no respetando a su padre. Esto mandó decir, cuando oigan el sonido de la trompeta, a todas las tribus de Israel, cuando oigan el sonido de la trompeta, dice en el 10, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Qué quiere decir? Que iban engañados. Mucha gente es engañada. Cuando alguien tiene ventaja, cuando alguien mira por sus propios intereses, y no importa a quién tumbe, no importa a quién traicione, no importa a quién le dé la puñalada, cuando una persona desea poder, no importa que a su propio padre se lo lleve de paso, no importa que a su propia madre se la lleve de paso, no importa, cuando una persona anhela poder, desea poder, hace lo que puede hacer. Y este Absalón, dice la Escritura, que llevaba 200 hombres con él, pero dice que iban ellos en su sencillez sin saber nada. ¿Qué quiere decir? Sin saber las intenciones de Absalón. Amén. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel,
Gionita, consejero de David de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. La conspiración, ¿qué quiere decir? Conspiró contra su propio padre. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Cuando David se enteró, dice la escritura, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar delante. Y todos sus siervos pasaban a un lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie de Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Date cuenta en los apuros que el propio hijo metió a su padre por la conspiración tan grande por el poder. Pasa, claro que pasa. ¿En quién pues entonces vas a poner tu confianza? ¿En quién pues tú te vas a fiar? ¿En Jehová o te vas a apoyar en tu propia opinión? Es que es mi hijo, es que es mi hija, es que yo confío plenamente en él o en ella. Tú no sabes lo que puede pasar más adelante. Hay personas que temen que sus propios hijos los echen a la calle. Hay mujeres que están atemorizadas porque creen que su propio hijo lo va a dejar en la calle. Y esto es una verdad. Si tú confías ciegamente en lo que tú engendraste, estás en un gravísimo error, porque te va a causar grandes males cuando menos pienses. Por eso el proverbio que Dios habló por medio del rey Salomón: fíate de Jehová, fíate de Jehová, y no te apoyes en tu propia opinión. David miró a Absalón. En su propia opinión dijo: es mi hijo, lo voy a levantar, lo voy a hacer fuerte, le voy a dar ganado, le voy a dar que se haga rico, le voy a dar poder. Va a haber hombres, la gente lo va a empezar a escuchar, va a haber hombres a su cargo, la gente, porque saben que es mi hijo, lo van a respetar, van a aprender a escucharlo porque saben que es el hijo del rey. Pero el rey no sabía que su hijo estaba levantando una sublevación. Estaba queriendo derrocar a su propio padre. ¿Cuántos casos hay así que papá, que mamá no se da cuenta? ¿Cuántos casos hay así que hay un hijo que lleva intenciones de ganar hasta su propio poder, el poder del padre? No le importa, se lo lleva al suelo. No le importa, se la lleva al suelo. No le importa ni sus hermanos. Porque cuando Absalón se levantó, no le importó. No le importó el padre, menos sus hermanos, porque Absalón tenía hermanos. Él quería el poder. Era hijo de una concubina. Sí. Él tenía el poder, hijo del rey, pero él quería el poder. Qué tremendo es esto, y esto lo vivimos. Yo no sé
en donde tú puedas fiarte, si te fías más en el hijo o en Jehová. De que aunque sea un hijo, tú lo tengas a raya. Que aunque sea un hijo, tú mires las intenciones. ¿A dónde está tirando el hijo? ¿Cuáles son las intenciones? Cada uno de nosotros sabemos. Yo como padre sé las intenciones de mis hijos. Yo me doy cuenta quién es el que tira ventaja. Yo me doy cuenta porque yo conozco a mis hijos. Tú también conoces a tus hijos y tú sabes bien quién es el que tira para, como dicen por ahí, el que tira para el monte. Tú bien sabes, nadie te lo va a decir, nadie te lo va a contar. En el momento que tenga la oportunidad, ese hijo se va a levantar aún en contra tuya, se va a levantar en contra de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la intención. Como dicen por ahí, desde que nace el pollo se le ve la zanca. ¿Sí o no? Desde que nace el pollo ya se empieza a ver para dónde tira la cosa. Y lo sabemos, pero a veces los padres confiamos mucho, queremos que el hijo que se restaure, que el hijo agarre la onda, que le caiga el 20, pero la mera verdad, si ya tienes problemas con ese hijo y sabes para dónde tira, entonces no nos hagamos. El hijo no tira para buen camino. Absalón no tiró para buen camino. Cuando David, se confió en su propia opinión, se apoyó en su propia opinión. Él dijo, es mi hijo, lo levanto, lo hago fuerte, pero lo traicionó. Se miró en apuros. David tuvo que salir del palacio corriendo con los pocos que se quedaban, porque todo Israel corría tras Absalón, porque ahora Absalón se había proclamado rey allá en Hebrón. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Cuántas personas hacen eso en contra de los padres, en contra de su mamá, de su papá, en contra de sus hermanos? ¿Cuántas personas hacen eso? Muchas personas, muchos casos como ese. Bíblicamente está, y lo vivimos personalmente. Bíblicamente está, y lo experimentamos, y si no lo has experimentado, pido a Dios que no te pase. Porque si te pasa, vas a acordarte de esta palabra de 2 de Samuel capítulo 14, 33 y 15 en adelante. Amén. ¿En quién entonces te vas a fiar? ¿En quién entonces tú vas a confiarte? ¿En tu propia opinión, en lo que tú piensas, en lo que tú crees? Mira, él se equivocó, el mismo David se equivocó con su hijo. Tal vez nosotros nos estemos equivocando también. Hay padres que se han equivocado con hijo. Hay madres que se han equivocado con hijo. Y se han levantado fuerte. Lo hemos vivido, lo hemos pasado. Y si alguien no lo ha pasado, qué bueno, espero que no lo pase. Pero así como está escrito esta historia, así sigue pasando en las familias. Así sigue sucediendo. Por eso a veces tú te quedas sin hermanos por causa de que un hermano se ha levantado. A veces te quedas sin hijo porque el hijo trató de sublevarte y de darte la puñalada. Lejos de hacerte bien, te hizo mal. ¿Qué entonces vamos a hacer? ¿Confiar en quién? En Jehová. No es como Dios dijo. Dios no mira la apariencia. No porque un hijo mires tú que parece ser el ungido de Jehová, hablando en otro sentido, no el ungido, sino el que puedes tú confiar y que digas tú, este es. Porque eso es lo que te parece a ti a los ojos humanos. Eso es lo que dices tú, este es mejor. De mis hijos, puedo confiar más en este que en aquel. Eso es lo que tú miras. Pero realmente, como Dios dijo, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón.
Cuando tú vayas a juzgar entre los hijos para ver en quién confías, no sea por apariencia, sea por lo que ves en su corazón. Escudriña el corazón de tus hijos. Analiza el corazón de tus hijos. Medita en el corazón de tus hijos. Ponlos a prueba el corazón de tus hijos. Un padre puede poner a prueba el corazón de los hijos. Claro que puede. Un padre puede probar a los hijos para ver para dónde tiran. ¿Cuál va a ser la corrida que van a tener? Eso lo tienes que hacer como padre. Y si no oyes hoy estas palabras, vas a tener problemas luego. Bendigo al Señor por esta palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. El Señor te va a mostrar las cosas que suceden, misterios que jamás pensaste que podrían suceder en tu vida, cosas que no. ¿Por qué misterios? Porque es algo que no conociste, que no sabías que iba a pasar, pero estaba ahí. Misterio, una persona misteriosa, alguien que manifiesta una cosa y que realmente es otra. Y que realmente es otra. No nos dejemos engañar por nadie. No nos dejemos engañar ni siquiera por hijo. Tenemos que abrir bien los ojos en quién vamos a confiar. Que Jehová el Señor nos dirija en quién vamos a confiar. Porque muchos padres de verdad han cometido errores de poner la confianza en quién va a ser como Absalón. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, mira que tu siervo David, Señor, se apoyó en su propia prudencia. Él dijo: yo soy sabio, soy entendido, tengo conocimiento. Y se apoyó en su propia prudencia, mas no se fió en ti, Señor, para poder levantar a ese Absalón, el cual le causó grandes problemas, para no poder abrir los ojos y poder, Señor, hacer conforme tú le dirigieras, sino que él dijo: mi hijo Absalón, lo amo, lo quiero y lo voy a levantar. Y cuando le diste, cuando aquel rey le dio autoridad a su hijo, hizo gran mal a tu siervo, Padre. Que no nos pase así nosotros. Sé que hay padres aquí, sé que hay madres aquí que tienen que poner a prueba el corazón de sus hijos, que tienen que trabajar en ellos, porque el día de mañana no vaya a ser que te dejen en la calle en vida. El día de mañana no vaya a ser que te den una puñalada en la espalda y te salgan con cosas que jamás tú pensaste que podrían pasar. Misterios de la vida que crees tú que nunca te pasarán. Misterios de la vida que crees tú que nunca sucederán. Padre, así lo creyó David. Y mira que salió en apuros, en aprietos del palacio de su reinado, del palacio del rey. Agarró lo que podía y salió huyendo de su propio hijo. Así muchos padres, Señor, han salido huyendo de sus propios hijos. Señor, echados fuera a la calle. Señor, quitándoles todo lo que tienen. Señor, no tomando en cuenta aquellos hombres a sus propios hermanos, sino que por el poder están cegados. Dios mío, te pido, Señor, por aquellos, que el espíritu de Absalón no opere en ninguno de mis hijos, que el espíritu de Absalón no opere en mis hijas, que ninguna, Señor, se levante sobre la otra, creyendo que es la cabeza y que se hará como ella quiere. No, Señor, sino que sean, Señor, humildes y sencillos, que se sujeten, Señor, a todo lo que el Padre dice y que no se levanten contra Él. Porque así nosotros como hijos, Señor, no nos levantamos en contra tuya, sino que nos sujetamos al Padre Celestial. No hacemos más que
lo que tú digas, no haré nada de lo que Jehová no me diga. Y si el hombre, Señor, me dice que haga algo, lo cual tú no has hablado, Padre, yo no me moveré. Yo no me levantaré, Señor, sublevándote. Yo no me levantaré, Señor, hiriendo tu corazón, porque tú, Señor, me recibiste y me diste beso. Me incliné delante de ti como lo hizo Absalón. Y Dios mío, así recibió el beso de su padre, Señor, pero lo traicionó, lo sublevó. Pero yo, Padre, como hijo, me he humillado delante de ti. He recibido beso tuyo, Dios, pero jamás haré tal cosa, Dios mío. No entre espíritu de Absalón en mi vida para yo poder traicionar tu confianza que me tienes. No entre espíritu de Absalón en mi persona para yo poder, Señor, traicionar a mis hermanos. Jamás suceda eso, Padre celestial. En el nombre de Jesús, yo te honro a ti y me humillaré ante ti, Señor, aunque me hagas el hombre, el hijo más poderoso de la tierra, el más ungido, Señor, con la palabra, Señor, exacta. Padre, yo seré, Señor, humilde delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Dios está aquí. Y tenemos que amar a nuestro Padre. Absalón no lo hizo, pero tú y yo tenemos que amar a nuestro Padre. Levante sus manos al cielo. Hoy, Señor, te decimos estas palabras. Tómese un tiempo con Dios ahí. Tómese un tiempo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Nosotros somos hijos tuyos. Jesús. Cristo, yo te amo. Cuando un hijo ama a su padre, nunca jamás tal cosa haría. Por eso, Padre, yo te digo hoy, hay alguien que le dice a Dios, hay alguien que le dice, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre, y no haré tal cosa contra ti. Yo reconozco, Señor, que estoy aquí en tu casa, en tu presencia, y que todavía, Señor, estoy en la posición de humillarme como al principio, para postrarme, para reconocerte como Rey, Señor, que yo no tengo ningún gobierno en tu reinado, más lo que tú me permites, más lo que tú me das. Y cuando tú dices detente, yo me detengo. No hago nada, Señor, si no es tu voluntad. No hago, ni digo, ni hablo, ni actúo nada de solamente lo que tú me permites hacer. ¿Hay alguien aquí que le dice al Padre así? Cuando el Hijo ama al Padre, se sujeta y honra al Padre. Honra al Padre. Absalón, dice la Escritura que por sublevar a su padre, él murió. Lo mataron. En plena guerra, en campo de batalla lo mataron. Porque Dios, aquel que se levanta a hacer lo malo contra su padre, contra su madre, contra sus hermanos, el juicio viene de parte de Dios. Cuando David supo que Absalón, su hijo, el que lo había traicionado, había muerto, dice la Escritura que aún así lloró, porque el padre amaba mucho al hijo.
Aunque el hijo sea traicionero, aunque el hijo te ocasione daños, hay mucho amor por ellos, yo lo sé. Pero no debes de soltarle todo. Debes de cuidar. No debes dejar que se levante por encima de sus hermanos. No debes de dejar que se levante y no vaya a ser que aún por encima de ti y después tengas que salir huyendo de tu propia casa, de tu propio hogar, por causa de ese hijo malvado y perverso. Hoy, Padre, entendemos, Señor, esta palabra, esta enseñanza, este estudio. Tenemos hijos. Señor, yo voy a actuar conforme, Dios, a justicia. No voy a confiarme, no voy a apoyarme en mi propia prudencia, Señor. Yo quiero que tú, Señor, me guíes con mis hijos. Enséñame y muéstrame el corazón de cada uno de ellos. Muéstrame las intenciones de mis hijos, Señor. Muéstrame, Señor. Muéstrame, revélame, Señor, la intención de mi hija, de mi otra hija, de mi tercera hija, Padre. Si hay ventaja una contra la otra, si hay, Señor, el deseo, Señor, de tomarlo todo, Padre, muéstramelo, porque no quiero yo apoyarme en mi propia prudencia, diciendo a él, a ella, Dios mío, tú muéstrame. No quiero equivocarme aún como David. No quiero equivocarme aún como tu siervo. Porque muy siervo tuyo, pero se equivocó. Muy siervo tuyo, pero se apoyó en su propia prudencia. Padre, yo no quiero hacerlo. Yo quiero, Señor, que me dé, Señor, espíritu de revelación, de conocimiento, de ciencia, de discernir los espíritus y los corazones de mis hijos, para poder encontrar en ellos un corazón conforme al tuyo. Cuando ungiste a David, un corazón sencillo, humilde, que no se enalteció ni se exaltó sobre sus hermanos, sino que por eso tú lo escogiste. Así, Padre, yo quiero encontrar a un hijo mío para no equivocarme. Gracias, Padre, por cada padre de familia y madre de familia que está aquí. Los pongo en tus manos para que ellos, Señor, no se equivoquen, para que ellos, Señor, puedan, Señor, terminar esta vida completamente, Señor, en victoria, juntamente con sus hijos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle el aplauso a Dios fuerte. Comparta esta transmisión, comparta este discipulado, esta enseñanza. Es de suma importancia, va a ser útil para padres de familia que quizá están pasando algo, quizá están pasando algún problema con sus hijos, o por ahí sienten que algo anda mal. Compártalo, porque puede servirle para actuar a tiempo, para que su confianza, su apoyo esté en Jehová de los ejércitos y no se apoye en su propia opinión. Dios les bendiga. Nos vemos el día miércoles a las 9 de la noche en un servicio general. Bendiciones.